Recording. Bueno, vamos a empezar con la invocación al Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y todo será creado, y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos a saber rectamente la verdad según tu mismo Espíritu, y gozar para siempre de tus consuelos. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Bueno, vimos los patriarcas, la niñez. Egipto, la escuela. El desierto y la tierra prometida, la conquista de la tierra prometida, la pubertad. Los primeros tres reyes, Saúl, David y Salomón, la juventud. Y luego viene la madurez, que son llevados precisamente por sus pecados y por su infidelidad. Es destruido el templo, muchos de ellos mueren, y el rey y todos sus séquito son llevados cautivos a Babilonia. Y en Babilonia pasan desde el 1570 hasta el 1520, más o menos, en Babilonia. Ahí Ciro, rey de Persia, conquista Babilonia, Asiria, Media, todo el Medio Oriente conocido, y libera al pueblo de Israel. Entonces Esdras, el sacerdote, regresa a Jerusalén con dinero para reconstruir el templo. Después, poco después, como yo les había platicado, Nehemías, un personaje del reino del norte que estaba cautivo en Asiria y que estaba en la corte del rey de Asiria, decide regresar a Israel y va hasta Jerusalén, y entonces él encabeza la reconstrucción de las murallas. Entonces, en ese evento comienza la etapa de la madurez. Nosotros, cuando ya después de haber pasado toda una vida y después de haberla regado muchas veces, perdemos en muchas ocasiones hasta el amor. Después de fracasos en todos los órdenes, el orden económico, el orden del trabajo y el orden de las emociones, de los sentimientos, el hemisferio derecho del corazón y en orden a la razón. Y con esos sentimientos, a veces, inclusive, ya en esa etapa de madurez, llegamos a adormecer la fe de tal manera que podemos inclusive caminar por la vida sin pensar en el Señor. Ya cuando algo ocurre así y perdemos la relación, muchas gentes lo que hacen es olvidarse de los mandamientos y olvidarse del amor. Entonces empiezan a vivir por sí mismos buscando un Dios después de haber fracasado, y ese Dios desgraciadamente es el dinero. Y buscamos en los bienes terrenales la felicidad que solo se da en el terreno de lo espiritual. Ya nos acordamos que en lo espiritual tenemos tres facultades: conocimiento, conciencia y comunión.
Conocimiento, la relación con Dios en el amor, la entrega mutua. Cuando nos empezamos a sentir amados, entonces Dios nos dirige palabra de amor. La palabra de amor es el Evangelio, es una persona. No es una doctrina, no es una teoría, no son pensamientos, es la palabra de Dios que es una persona, Jesucristo. Entonces la palabra de Dios, que es escándalo para los judíos y para los paganos, es ama a tu enemigo, ruega por el que te hace daño, el que te demanda para quitarte la túnica, cede del manto. En esa palabra que Dios nos dirige, palabra de amor, solo puede entrar profundamente en nosotros mediante la acción del Espíritu Santo, mediante la tercera facultad, que es la comunión. La comunión es el amor llevado al extremo. La comunión engendra a Jesús en nuestro corazón y Jesús vivo en nosotros se siente amado por el Padre. Escucha su palabra y se compromete con ella. Nuestro corazón se compromete con lo que el Padre nos ha ordenado. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y serán una sola cosa. No dos cosas, sino una. Cuando ese es lo que Dios quiere, lo que quiere también es que seamos cooperadores con Él en la existencia de la humanidad. La unión hombre y mujer debe ser fecunda y solo se ve fecunda mediante el amor. Porque si no, ocurre lo que está ocurriendo en nuestras épocas, ¿no? Los jóvenes ya no quieren casarse, no se comprometen con el amor. Quieren satisfacer sus instintos, quieren satisfacer sus gustos y se dedican al cuerpo. Y el cuerpo que exige obnubila la mente y, como les he platicado, hormona mata neurona. Cuando estamos apoderados de esas pasiones, la voluntad se hace a un lado y no le hace caso a la razón. Entonces, la comunión es cuando el Espíritu, estando nosotros en brazos del Padre y sintiéndonos amados, cuando Jesús nace en nuestros corazones, el Espíritu Santo nos pregunta: oye, Gerardo, oye, ¿me amas? Apacienta mis corderos. Las ovejas perdidas de Israel, los que perdieron el camino, los que tenían el conocimiento de Dios y se perdieron en los caminos de la vida, en una historia truculenta y tremenda, en una tribulación, en fin, se pierden. Luego dice: sí, Señor, sí sabes, sí apacienta mis corderos. Luego te dice: apacienta mis ovejas. ¿Me quieres, Gerardo? ¿Me quieres? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas. Son ya todas las ovejas, no nada más el pueblo de Israel, sino todos los pueblos alrededor. Es el pueblo de Israel que se fue para el norte, que se prostituyó ante los ídolos, dinero, poder, placer, poseer, y que fue llevado cautivo por su infidelidad. Muertos, destruido el reino, y llevados al norte. Y luego, por último, dice: ¿me amas? Sí, sí te amo, Señor. Apacienta mis ovejas. Es ya a la humanidad entera. Apacienta quiere decir, ámalos. Y entonces ya Él nos puede decir: oye, esa persona que te ha hecho la vida imposible,
esa persona neurótica, rasposa, tremenda, que te ha decepcionado, que te ha desilusionado. Oye, esa persona, yo la amo, es mi hijo, es mi hija. Oye, si me amas, ayúdame. Necesito que me vean. ¿Y cómo me van a ver? Cuando tú permitas que yo habite en ti, cuando cambies tus actitudes, cuando en lugar de perdonar, pidas perdón, cuando sepas que cuando una relación se rompe son dos personas, cuando por el amor, cuando por el nombre de Jesús perdones y ames a tu enemigo, entonces serás salvo. Estos tres dones rectifican la voluntad, la hacen recta. Y entonces la voluntad quiere la palabra de Dios. Entonces esa voluntad recta es una voluntad que acepta la palabra de Dios y proporciona al intelecto, al cerebro, proporciona la palabra y la voluntad que la acepta es una voluntad que empieza a hacer el bien, empieza a amar. Cuando la voluntad se rectifica, sana el cuerpo. La sensibilidad primero, toda la química, lo vegetativo, la función se recupera y recuperas la salud. Y el hombre existe en plenitud, la plenitud de los tiempos. Bueno, entonces, esta parte tuvo en el pueblo de Israel una transición. El pueblo que abandonó por completo al Señor y se prostituyó, fue prácticamente destruido y llevado cautivo a Babilonia. Pero ahí el Señor, que no abandona al pueblo, que no renuncia a ese pueblo, le vuelve a mandar a alguien en figura de Cristo, que es Ciro, rey de Persia. Ese Ciro los hace regresar y entonces viene la época de Nehemías y de Esdras. Esta época ya es en la madurez de los tiempos. Y dice, no te canses, no por cansancio dejes de creer. Ese pueblo, Dios le dice, yo te amo y mira, te estoy rescatando. No por conductas de uno de ustedes, sino por conductas de un rey extranjero. El Señor, dueño de la historia, los regresa a Israel y empiezan a vivir la reconstrucción del reino. En ese regreso existe un primer paso que es los profetas Ageo y Zacarías. Es Dios que se dirige a su pueblo y les dice, te estoy rescatando, reconstruye el templo, reconstruye la relación con tu Dios, reconstruye las murallas de Jerusalén. Entonces ahí, Ageo es un motivador que te hace, Dios te está rescatando, fíjate de él, trabaja. Y viene el profeta Zacarías. El profeta Zacarías tiene allí
un trabajo muy importante. Una primera parte es rescatar todo lo que hay en el pueblo que se apartó de Dios. No nada más porque Dios te dé bienes, ya eres salvo, sino esos bienes que Dios te da, te ayudan a reconstruir tu relación. Entonces, primero tiene que reconstruir la relación de los sacerdotes, una relación tibia, una relación interesada, una relación hasta cierto punto comercial que ocurre en toda la historia del pueblo de Dios. No es un comercio espiritual, entonces Zacarías primero hay que reconstruir a los sacerdotes, luego reconstruir el culto, con una historia pesada de tribulación, con una historia de fracasos, sobre todo en la línea del amor. El hombre a veces se olvida de Dios y quiere en su cansancio buscar los bienes donde no existen. No permite que Dios restaure el reino, sino es una relación tibia, sin amor. Un comercio espiritual, en donde muchas veces hombre en plenitud y en madurez, o esa mujer en plenitud y en madurez, dicen, si salvas a mi mamá, que no se muera, voy a volver a ir al templo para verte. Pero si no la salvas, pues ya no te quiero, no te necesito, no me importas. Y ocurre, ¿eh? Entonces el hombre se aleja de Dios peligrosamente en esta época de madurez. Esa es la transición de Zacarías. Y ahí el profeta Zacarías también tiene una serie de simbolismos que son muy parecidos al Apocalipsis. El proceso de Apocalipsis que vamos a ver después se basa mucho en esta parte de Zacarías, en esta primera parte. Y luego viene cuando el profeta Zacarías pone ya, no en algo como el Antiguo Testamento, va a venir un Mesías a salvarlos y hacerlos triunfar sobre todos los pueblos de la tierra. Ahí Zacarías ya pone algo muy concreto. Ahí Zacarías, por ejemplo, pone la entrada de Jesús en Jerusalén montado en un burrito. Ahí Zacarías pone cómo el pueblo, una parte del pueblo rechaza la idea de un Mesías de amor. Quiere un Mesías guerrero. Yahvé Sabaoth, Dios de los ejércitos. Entonces rechazan a Jesús y Judas lo vende por 30 monedas de plata. Entonces Zacarías pone que un Dios cercano, un Mesías más concreto, más ahí, más ser humano, pero Dios hecho hombre. Eso, una parte del pueblo la rechaza. Rechaza al Dios amor. Lo que quiere es un Dios que le dé poder, poseer, placer. Y luego viene también en esa época de transición el profeta Malaquías. Y el profeta Malaquías
tiene una construcción, tiene 6 capítulos y son una construcción de conflictos, de adversarios, de disputa. Y ahí primero es que es un personaje increpa y el otro defiende. Y así es en un pleito en donde pone todos estos problemas, ¿no? El problema de los sacerdotes en forma de pleito. Dios te pide una cosa, tú no quieres. Los sacerdotes, el rechazo del pueblo, la venida del Señor y el rechazo del profeta y el rechazo del pastor, del Hijo de Dios. Entonces, esa parte es una parte muy controversial para hacer despertar al pueblo. Eso va casi hasta el año 300. En el profeta Ageo y Zacarías se basan en Esdras, el sacerdote, primero, y luego en Zorobabel, descendiente de David, pero que no es rey. Es simplemente un gobernador puesto por Persia, puesto por Ciro. Entonces, ese no es rey, es un gobernador. Y luego se nombra sacerdote a Josué. No es el Josué que es el juez, sino es un Josué sacerdote. Ahí Dios pone los elementos para que se restaure la relación con Dios. Pero no se restaura. Y ahí se acabó el reino. Hasta que llega Jesús, el Rey de Reyes, 300 años después. Pero sigue la transición. Son siglos de tribulación, ya en la madurez del pueblo, en donde Dios suscita personajes grandes como los macabeos. Primero, en el año 330 a.C., Alejandro Magno conquista todo el pueblo, toda la región y pone a cada uno de sus generales, Seleuco, Ptolomeo, pone a sus generales en las diferentes regiones y ellos son los gobernadores, pero el rey es nada más Alejandro Magno. Pero Ptolomeo, en Alejandría, en Egipto, reúne, ahí en Alejandría se reúnen los 70 ancianos de Israel. Los ancianos no son los viejitos, sino son los sabios, los conocedores, los que conocen la Biblia a la perfección. Se reúnen en 70 y escriben por primera vez la Biblia completa, en griego. Todo el Antiguo Testamento, hasta el año 300, en griego. Esa se llama la Septuaginta, es la Biblia
que usó Jesús cuando llegó. Había una traducción de muchos de los pasajes al arameo, que era el lenguaje que se usaba en Israel. No hablaban hebreo, el hebreo es el lenguaje de Dios. Entonces, ellos hablaban arameo. Jesús, su lenguaje era el arameo. Entonces, en esta traducción de la Biblia, Jesús enseñaba lo que decía la Biblia en griego, la traducción de los 70. Ya después les platicaré algunas características de esta Biblia de los 70, ¿no? Entonces lo escribe y empiezan ellos a ver el Antiguo Testamento completo. Ya no en forma verbal, sino por escrito. Y en un lenguaje, el griego, que tenía mucho más estructura idiomática, mucho más filosofía dentro. Era después del siglo de oro de Grecia, en donde tanto los griegos como los demás empiezan a pensar en otra vida, una vida después de la vida. Bueno, entonces, ahí viene en Israel Seleuco y sus sucesores, Antíoco IV Epífanes, que quieren implantar la religión griega en Israel a la fuerza. Al que no se incline ante los ídolos, lo matan. Y entonces surgen ahí personajes tan importantes como los macabeos. ¿Sí? Llamamos de Judas Macabeo, que los encaminó y cuando... Y luego vienen sus hijos y aquel episodio notable que era cuando iban poniendo a los 7 hijos con la madre y les iban preguntando a cada uno, ¿vas a adorar a los ídolos? No, le cortaban la cabeza. Al otro, al siguiente, así, hasta que mata a los 7. Entonces ya ellos empiezan realmente, si se dan cuenta, empiezan a pensar en una vida después de la vida. Hasta de tal manera que pueden aceptar morir por su fe. Mártires de la fe, los macabeos, y la historia de los macabeos es una historia muy bonita que en su oportunidad podemos ir profundizando más. Pero llega Roma y conquista el año más o menos entre el 200 y el 150 antes de Cristo, conquista todo el Medio Oriente y entonces empiezan a dominar. Entonces ahí viene el dominio de Roma y todo lo que ya conocemos de la época de Jesucristo, ¿no? Les cobraban impuestos, vinieron los cobradores de impuestos que eran de los mismos pueblos de Israel, venían, o sea, una serie de cosas del dominio de los romanos. Los dioses de los romanos, todos sabemos que eran con otro nombre, pero eran los mismos dioses de Grecia. Entonces, en ese panteón de dioses está Júpiter, está
Mercurio, están todos los dioses de Roma. Pero los dioses de Roma también están los emperadores. ¿Por qué? Porque el emperador, endiosado, lo que hacía es poner su estatua en el templo y el que no lo adoraba era destruido. Entonces se volvió a la misma situación de que cuando salieron de Egipto. Y así pasan 150 años hasta que por fin llega Jesús. Nace Jesús y entonces viene la nueva alianza. Con Jesús, la antigua alianza que estaba basada en los mandamientos, ¿se acuerdan? 10 mandamientos en el Sinaí. Muchos años después, aproximadamente en el año 600, los 10 mandamientos tienen una nueva interpretación en el Deuteronomio. En lugar de decir honrarás a tu padre y a su madre, ya dicen, israelitas, ustedes tienen que ayudar a sus padres. El que no los ayude incurre en un incumplimiento de los mandamientos. Y así también el mandamiento de no matarás, el de no fornicarás, todos tienen una expresión nueva. Son los 10 mandamientos que en el Deuteronomio tienen una redacción mucho más griega. El lenguaje griego daba una manera de explicar la ley para darle más sentido y aproximarla un poco más a la ley del amor. Entonces, cuando llega Jesucristo, esta alianza basada en los mandamientos se traduce en una alianza basada en el amor. Y ya no en un Dios al que había que apaciguar, ya en un Dios no al estilo de los dioses de Grecia y de Roma, ¿no? Que eran dioses crueles. Zeus se comió a su hijo. O sea, de esas cosas terribles, ¿no? Entonces, los mandamientos, viene Jesús y dice, un nuevo mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Los mandamientos encuentran su plenitud en Jesucristo. Y la nueva alianza ya no es en un Dios de metal o de piedra o en un templo. Es basada en un Dios que se hace hombre y que habita entre nosotros. En un Jesús que da a conocer al Padre que es amor. En un Dios encarnado que perdona los pecados porque es Dios. Y que porque perdona los pecados, sana lo corporal. Hace ver a los ciegos, andar a los lisiados, oír a los sordos, hablar a los mudos, a través del perdón de los pecados, que era lo que produce el dolor y la muerte y las enfermedades,
ahí ya es la ley del amor que plenifica. No necesitan decirnos, ama a tus, cuida a tus padres, ayúdalos en la vejez aunque chocheen, manténlos con tu dinero, porque ellos ya te dieron primero la vida. No tiene que decir todas esas cosas porque los amas. No tiene que decirte no matarás porque amas a tu prójimo. No tiene que decirte no fornicarás porque no quieres hacer que los demás te satisfagan sexualmente, porque el sexo es un adorno muy bonito, muy fuerte del amor, del verdadero amor, del que viene de Dios y ama a la persona y quiere su bien antes que el propio. Llega Jesús y viene la nueva alianza. En lugar de los mandamientos, el amor. En lugar de un Dios de metal, de piedra, es un Dios encarnado. En lugar de un rey, es un pastor. En lugar de un mago, es un profeta. Viene el principio de la nueva salvación. Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente tema. Ese tema de la nueva salvación también posiblemente lo dividamos en unos 2 o 3 secciones porque tiene muchísimo contenido. El Nuevo Testamento comienza por los evangelios, la vida de Jesús, los evangelios sinópticos, en fin. Y luego viene Hechos de los Apóstoles, la vida primera de la iglesia y de San Pablo para el mundo entero. Luego vienen las cartas y Apocalipsis, que culmina con Jesús, Rey del universo. Entonces ahí es donde vamos a terminar el tema el día de hoy. Si quieres, ya apágale. Sí, muy bien. ¿Qué horas son, 9:24. Bueno, todavía